Hola a todos y bienvenidos a este video que hace parte de las monitorías virtuales de la Universidad del Magdalena. Mi nombre es Francisco Romero y soy monitor de Química General. Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a ser parte del Classroom de Google, en donde encontrará el contenido de las monitorías, recibiré sus dudas, preguntas y ejercicios propuestos, y voy a publicar la programación de las monitorías, ya sea para hacer videollamadas o para hacer transmisiones en vivo. No siendo más, vamos a resolver un par de ejercicios de formulación química, en donde vamos a tratar temas como la composición porcentual, la fórmula empírica y la fórmula molecular. El primer enunciado es el siguiente: el análisis de un compuesto orgánico mostró que este contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. 1.279 gramos del compuesto fueron quemados, produciendo 1.60 gramos de CO2 y 0.77 gramos de agua. Entonces se tenía una masa inicial de 1.279 gramos que fueron quemados y se produjo CO2 y agua. La masa del CO2 es de 1.6 gramos y la masa del agua es de 0.77 gramos. Dice que en otra prueba se obtuvo 0.216 gramos de nitrógeno a partir de una muestra de 1.625 gramos del mismo compuesto. Entonces, el nitrógeno se obtuvo de una muestra de 1.625 gramos del compuesto. Resultaron 0.216 gramos. Nos piden hallar la fórmula empírica del compuesto. Bueno, este ejercicio requiere una parte teórica que, a pesar de que no voy a explicar, la voy a mencionar. Entre eso está la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa indica que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Luego, la masa de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, además del nitrógeno, que se da en los productos, proviene de la muestra que está en los reactivos. Quiere decir que para calcular la fórmula empírica del compuesto es necesario que analicemos lo que está en los productos. Entonces tenemos CO2 y agua. Luego el CO2 nos dicen que es una masa de 1.6 gramos y que el agua que se obtuvo es 0.77 gramos. Ahora, en este punto no sabemos cuánto es de carbono y de agua, cuánto es de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. Para esto utilizamos lo que es la composición porcentual. Por ejemplo, el CO2 está compuesto por carbono y oxígeno. La masa del carbono es 12 gramos por mol, mientras que la del oxígeno es 16 gramos por mol. Si yo tengo dos átomos de oxígeno, luego debo multiplicar esa masa por 2. En total me van a dar una masa de 44 gramos
por mol de CO2. Ahora, no hemos hallado la composición porcentual de este compuesto. Para esto, vamos a iniciar con la del carbono. De 44 gramos, 12 son de carbono. Para el oxígeno será igual. De 44 gramos, 32 son de oxígeno. Si yo multiplico esto por 100, voy a hallar el porcentaje que corresponde a la masa de carbono dentro del CO2 y el porcentaje que corresponde a la masa de oxígeno dentro del CO2. Ahora, dentro de un parcial debemos ser eficientes con el tiempo, y resulta que para los cálculos en este ejercicio no es esencial el porcentaje, solamente con las fracciones podemos resolver el ejercicio. Como así, yo tengo 1.6 gramos de CO2, pero yo quiero averiguar cuántos son de carbono, teniendo en cuenta la relación anterior en donde decíamos que 44 gramos de en 44 gramos de CO2 12 son de carbono. Podemos calcular la cantidad en gramos que tenemos de carbono dentro del compuesto. La respuesta será 1.6 por 12 entre 44, 0.44 aproximadamente. 0.44 gramos de ¿qué? De carbono. Ahora, ¿por qué no se calcula la cantidad que hay de oxígeno dentro de esta molécula? Si volvemos, veremos que el oxígeno se encuentra tanto como en el CO2 como en el agua. Luego no podemos calcular solamente la cantidad de oxígeno aquí y acá, teniendo en cuenta que en la combustión, además del oxígeno dentro del compuesto orgánico, también tendremos oxígeno atmosférico. Por eso no vamos a calcular el oxígeno dentro de esta molécula, sino que lo haremos posteriormente. Ahora, ya calculamos el carbono, vamos a calcular el hidrógeno. Yo tengo 0.77 gramos de agua, igual que como lo hicimos anteriormente con el CO2. El agua tiene dos moléculas, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La masa del hidrógeno es 1 multiplicado por 2, serían 2 gramos, más los 16 del oxígeno serían 18 gramos en total. Entonces, en 18 gramos de agua yo voy a tener 2 gramos de hidrógeno. Los cálculos nos dicen que de esta masa de 0.77, 0.086 gramos son de hidrógeno. Luego ya tenemos la cantidad de carbono y de hidrógeno. Esta masa de carbono y de hidrógeno, como les decía anteriormente, por la ley de la conservación de la masa, corresponden a los gramos que hay de carbono y de hidrógeno dentro del compuesto del que preceden. Ahora vamos con el nitrógeno. Nos dijeron que en otra prueba sacaron
0.216 gramos de nitrógeno de la misma muestra, de una muestra del mismo compuesto. De aquí podemos sacar que una relación que 1.625 gramos del compuesto 0.216 gramos son de nitrógeno. Entonces ya nos dieron la fracción que corresponde al nitrógeno sin necesidad de calcularla. Y nos dijeron además ya la masa del compuesto. Entonces utilicemos la masa del compuesto, que es 1.279 gramos. 1.279 gramos del compuesto, y la fracción, que es 0.216 gramos de nitrógeno sobre 1.625 gramos de compuesto. Haciendo uso de la calculadora, sacamos que de 1.279 multiplicado por 0.16 dividido entre 1.625, que de 1.279 gramos del compuesto 0.17 gramos son del nitrógeno. Ok, entonces ya tenemos la masa que corresponde al nitrógeno, la masa que corresponde al hidrógeno y al carbono. Si ya tenemos estas tres y tenemos la masa total, es posible calcular la del oxígeno. Simplemente es sumar estas tres y restárselas a esto para ver cuánto tenemos de oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Tenemos de carbono 0.44 gramos aproximadamente, más 0.086 gramos de hidrógeno, más 0.17 gramos de nitrógeno, para un total de 0.696 gramos. Hay que tener en cuenta que estos 0.696 gramos corresponden a la masa del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno dentro del compuesto. Luego, si le restamos a 1.279, esa cantidad nos va a dar la masa del oxígeno, que es igual a 0.583 gramos. Ahora que conocemos la masa que corresponde a cada elemento dentro del compuesto, es posible calcular la fórmula empírica. El procedimiento es el siguiente. Para el carbono teníamos una masa de 0.44 gramos. Vamos a dividir estos 0.44 gramos entre la masa del compuesto, que es 1.279. Esto nos da
aproximadamente 0.44 entre 1.279 da 0.34. Ahora ese 0.34 lo vamos a dividir entre la masa atómica del compuesto carbono, que es 12, y nos da 0.028. Vamos con el hidrógeno. Para el hidrógeno teníamos una masa de 0.086 gramos. 0.086 gramos. Vamos a dividirlo entre 1.279, 0.086 entre 1.279 y da 0.067. Lo dividimos entre 1, o podemos poner 0.07. Y lo dividimos entre 1, que es la masa del hidrógeno, y dará lo mismo, 0.07. Vamos con el nitrógeno, que tenemos 0.17 gramos divididos entre 1.279, nos da aproximadamente 0.17 entre 1.279, 0.12 más 1 dividido entre la masa atómica del nitrógeno, que es 14, nos da aproximadamente 9.5 por 10 a la menos 3. Lo mismo con el oxígeno. Ya hallamos la masa, que es 0.583, 0.583, y lo dividimos entre 1.279, 0.583 entre 1.279, y tenemos 0.46. aproximadamente entre 16 da 0.028. Ok, ahora es necesario encontrar cuál de todos es el menor y dividir a todos entre ese que es el menor. Obviamente este que está en el orden de 10 a la menos 3 va a ser el menor. Entonces vamos a proseguir a dividir 0.028 entre 9.5 por 10 a la menos 3, me da 2.9. Es posible acercar 2.9 a 3. Para el hidrógeno tendremos 0.07 entre 9.5 por 10 a la menos 3, queda aproximadamente 7. Para el nitrógeno vamos a tener 1, y para el oxígeno 0.028 entre 9.5 por 10 a la menos 3, aproximadamente 3.
La fórmula empírica de este compuesto entonces es C3H7 NO3. Fórmula empírica. En la resolución de estos ejercicios, lo más probable es que se pierdan algunos decimales cuando aproximamos. La manera de evitar esto es conservando las fracciones y utilizando números fraccionarios. Al final debe darles lo mismo si utilizan los números completos. Yo rectifiqué mi respuesta con el libro y me dio la misma. Sin embargo, no se asusten si no les da exactamente igual cuando estén resolviendo algún ejercicio. Por ejemplo, es posible que un 2.03 lo aproximemos a 2, ¿sí? En la medida de lo posible podemos hacer estas aproximaciones. Sin embargo, para evitar esto, les recomiendo que trabajen con números fraccionarios. En el segundo ejercicio nos dan la composición porcentual de un hidrocarburo y nos dicen que 92.3% es carbono y lo restante, es decir, 7.74%, es hidrógeno. Además, la masa molar, nos dicen que la masa molecular o molar es 79 gramos y nos piden hallar la fórmula molecular. Entonces, en este ejercicio nos dan el trabajo bastante adelantado. ¿Por qué? Ya tenemos la composición porcentual. En el ejercicio pasado, para hallar la fórmula empírica, tuvimos primero que hallar la fracción que correspondía a cada elemento. Si recuerdan bien, si hacemos esta división y luego multiplicamos por 100, hallamos el porcentaje de carbono en este elemento. Acá ya nos dan el porcentaje. Luego, no es necesario tener el porcentaje para calcular la fórmula empírica, como se dieron cuenta acá. Lo único que siempre vamos a necesitar es conocer las proporciones de cada elemento dentro de un compuesto. Esta es una forma de expresar la proporción de carbono dentro de la molécula. Lo mismo acá, las proporciones de cada uno de los elementos dentro de la molécula. Ahora, a pesar de que el trabajo está adelantado, no está del todo terminado. Vamos a hallar la fórmula empírica a partir de ese porcentaje. Teníamos 92.3%, esto es carbono, y vamos a dividir ese 92.3% entre 12. Vamos a tener que eso es aproximadamente igual a 7.7. Para el hidrógeno tenemos 7.74. Si lo dividimos entre 1 nos va a dar 7.7 aproximadamente. Recuerden que después de esto debíamos escoger el menor y dividir todo entre el menor. No importa cuál escojamos, da lo mismo, va a dar 1 y 1. Luego la fórmula empírica para este compuesto es igual a CH. Ok, ya tenemos la fórmula empírica, pero necesitamos hallar la fórmula molecular, partiendo de que la masa de la fórmula molecular es 79 gramos. Luego, la masa molar o molecular es igual a N por la masa de la fórmula empírica. Luego N va a ser igual
masa molar entre la masa de la fórmula empírica. N entonces va a ser igual a los 79 gramos divididos entre la masa de la fórmula empírica, pero la fórmula empírica es CH, 1 de carbono que pesa 12 más 1 de hidrógeno que pesa 1, en total es 12 más 1. Luego 79 entre 12 más 1 da aproximadamente 6. Ahora la fórmula molecular es igual a N por la fórmula empírica. Así como la masa de la fórmula molecular es igual a N por la masa de la fórmula empírica, la fórmula molecular como tal es igual a N por la fórmula empírica. Luego, la fórmula molecular es igual a C6H6. Este segundo ejercicio es un claro ejemplo del procedimiento para hallar la fórmula molecular luego de calcular la fórmula empírica. Si en este ejercicio nos entregaran la masa de la fórmula molecular, sería posible calcular la fórmula molecular partiendo de la empírica. Ya que ya tenemos la fórmula empírica, podemos calcular cuál es la masa de la fórmula empírica y simplemente sería dividir la masa de la fórmula molecular que nos den entre esta masa de la fórmula empírica y esa constante n multiplicarla por esta fórmula empírica. El segundo ejercicio, a pesar de que estuvo un poco sencillo, o mejor dicho corto, es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar la fórmula empírica para calcular la fórmula molecular. Además de esto, de que no siempre es necesario llegar a la composición porcentual para calcular la fórmula empírica ni la fórmula molecular. En el primer ejercicio pudimos calcular la fórmula empírica sin necesidad de multiplicar por 100 y nos ahorramos ese paso, ¿sí? Entonces es importante que se den cuenta que en un parcial en donde es importante ser eficiente con el uso del tiempo, no siempre vamos a poder calcular la composición porcentual. Ojo, no es necesario hacerlo siempre y cuando el ejercicio no lo pida. Luego, con la expresión fraccionaria de la composición porcentual, esta la expresión fraccionaria, es suficiente para calcular la fórmula empírica, ya que esta expresa la cantidad de masa que corresponde a cada elemento. Eso es lo mismo que este porcentaje. Nos dice cuánta de la masa del compuesto corresponde solamente al elemento carbono y al elemento hidrógeno. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido este video. Recuerden que en la descripción del video voy a dejar el código del grupo de Classroom, en donde voy a estar recibiendo y retroalimentando esta monitoría. Espero se inscriban y estén pendientes de todos los live, directos, videos, talleres y demás que voy a estar compartiendo con ustedes. Un saludo a todos, cuídense, chao.